Bienvenidos al mundo de las matemáticas, la ciencia invisible que mueve al mundo, el podcast donde descubrimos cómo las matemáticas explican el mundo que nos rodea. Hola, soy su anfitrión Johnny Paduani y hoy hablaremos de un tema que muchos recuerdan de la escuela, pero que pocos saben que está presente en los satélites, en los teléfonos móviles, en la arquitectura y hasta en los videojuegos. Hoy hablaremos de la trigonometría, una matemática que nació mirando el cielo. Imaginen por un momento a los primeros científicos de la historia observando el cielo nocturno. Hace más de 3000 años, las antiguas civilizaciones necesitaban responder preguntas como ¿dónde aparecerá una estrella mañana? ¿Cuándo llegará la próxima estación del año? ¿Cómo orientarse en medio del océano? Para responder estas preguntas, comenzaron a desarrollar cálculos basados en triángulos y ángulos. Civilizaciones como la civilización babilónica registraban posiciones de estrellas y planetas utilizando tablas matemáticas sorprendentemente precisas para su época. Mientras tanto, la civilización egipcia utilizaba conocimientos geométricos para construir estructuras gigantescas, como las pirámides, donde los ángulos debían ser extremadamente exactos. Pero la trigonometría comenzó a tomar formas científicas gracias al astrónomo griego Hiparco de Nicea. Hiparco desarrolló las primeras tablas trigonométricas de la historia, que permitían calcular posiciones de cuerpos celestes. Por esa razón, muchos historiadores lo consideraban el padre de la trigonometría. El corazón de la trigonometría. El término proviene del griego tri, que significa tres, gonos, que significa ángulo, metrón, que significa medida. En otras palabras, la trigonometría significa medición de triángulos. Aunque parezca algo simple, este conocimiento ha sido fundamental para entender el mundo y medir grandes distancias. La trigonometría estudia principalmente las relaciones entre los lados y los ángulos de los triángulos. En particular, los triángulos rectángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Las tres relaciones fundamentales que utiliza la trigonometría son seno, coseno y tangente. Estas relaciones pueden parecer simples, pero permiten resolver problemas sorprendentes. Por ejemplo, con trigonometría podemos calcular la altura de una montaña sin escalarla, medir la distancia entre dos edificios sin recorrerla, determinar la trayectoria de un satélite en el espacio. Todo esto es posible gracias a la relación matemática entre ángulos y longitudes. Curiosidades sorprendentes. La trigonometría ha sido clave en algunos de los avances más importantes de la humanidad, como por ejemplo, navegación en alta mar. Durante siglos, los navegantes utilizaban la posición del Sol y las estrellas para orientarse en el océano. Mediante cálculos trigonométricos podían determinar su latitud en el planeta, lo que permitió grandes exploraciones marítimas. Sin trigonometría, muchos viajes históricos simplemente no habrían sido posibles. Exploración del universo. Los astrónomos utilizan trigonometría para medir distancia entre estrellas que se encuentran a millones de kilómetros de la Tierra. Un método llamado paralaje estelar utiliza triángulos gigantes imaginarios entre la Tierra, el Sol y las estrellas. Gracias a este método podemos estimar qué tan lejos está una estrella de nuestro planeta. En los videojuegos y animación digital. Si alguna vez jugaste un videojuego en 3D o viste una película animada, la trigonometría estaba trabajando detrás de escena. Los programadores utilizan funciones trigonométricas para calcular rotación de objetos, movimiento de personajes, trayectorias y efectos visuales. Sin trigonometría, los mundos virtuales no se moverían con realismo. La trigonometría en nuestra vida diaria. Aunque muchas personas no lo noten, esta rama de las matemáticas está
presente en múltiples tecnologías modernas como por ejemplo GPS y satélites. Cuando utilizamos aplicaciones de mapas en el teléfono, los satélites envían señales que permiten calcular nuestra posición. Estos cálculos utilizan triángulos formados entre satélite y el receptor del teléfono. Esto permite determinar nuestra ubicación con una precisión de pocos metros. En la arquitectura e ingeniería, los ingenieros utilizan trigonometría para calcular inclinación de puentes, altura de edificios, estabilidad de estatura. Gracias a estos cálculos se pueden diseñar rascacielos, carreteras y túneles de forma segura. Ahora bien, en cine y efectos especiales. En el cine moderno, los efectos visuales dependen en gran parte de cálculos trigonométricos. La cámara virtuales y los movimientos de los objetos en escenas digitales utilizan modelos matemáticos basados en funciones trigonométricas. Esto permite crear escenas espectaculares en películas y series. La trigonometría comenzó como una herramienta para observar el cielo y medir el mundo. Con el paso del tiempo, se convirtió en una de las herramientas matemáticas más importantes para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hoy en día, esta rama de las matemáticas está presente en la navegación, la astronomía, la ingeniería, la tecnología digital y muchas aplicaciones de nuestra vida diaria. En otras palabras, cada vez que utilizamos tecnología moderna, la trigonometría probablemente está trabajando detrás de escena. Gracias por acompañarme en este episodio del mundo de las matemáticas, la ciencia invisible que mueve al mundo. Si te gustó este episodio, compártelo y acompáñame en el próximo programa donde seguiremos descubriendo cómo las matemáticas explican el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Quien les habló, su anfitrión, Johnny Paduani.